Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el Día del Oyente, ya sabéis, el día de vuestras llamadas, vuestras preguntas y mis respuestas, o directamente vuestras reflexiones, que también hay de eso, y que me encanta que las compartáis con todos nosotros porque dan pie pues a discusiones unas veces y otras veces a que todos pensemos de manera conjunta y otras a que se me ocurran contracrónicas o contrahistorias nuevas. Digo, bueno, pues si se coinciden 3 o 4, pues siempre pienso que si el río suena, agua lleva, y el río empieza a sonar con las notas de voz. Notas de voz que ya sabéis tenéis que enviar al 690-827909. Repito, 690-827909. Si el teléfono móvil no está registrado en España, pues tenéis que poner más 34 delante y se envía por WhatsApp. La nota de voz tiene que durar aproximadamente 1 minuto para que quepamos todos. Si os tenéis que extender un poquito más tampoco pasa nada. Y enviármela por voz, que se oiga bien. A ser posible que algunas veces o habláis muy bajito, otras muy alto, y otras veces, pues mientras estáis en la calle, se oyen los pitidos de los coches y cosas por el estilo. Pero vamos, que se oiga más o menos claro, yo ya me encargo del resto y procuro que todo suene más o menos igual. Espero que con éxito y que no haya nadie que se me moleste, porque de pronto sube el volumen, lo cual es muy desagradable, y eso me gusta testarlo antes. Muy bien, pues vamos a pasar directos a la contrarréplica de hoy. Agustín, que es un oyente de Santiago de Compostela, en Galicia, nos quiere hablar de un tema muy interesante, bueno, interesantísimo de hecho, y con mucho recorrido. Quería que nos hablases de las Friendly Societies, es decir, de las sociedades de ayuda mutua que tuvieron su época de esplendor en la Gran Bretaña del siglo XIX. Creo que en el mundo liberal o no se le conocen demasiado o no se les da la importancia que tienen, porque en nuestra lucha contra el estatismo actual, claro, si pretendemos convencer a la gente diciéndoles que frente al estado de bienestar lo que habría es que asegurarse, que si la responsabilidad individual, que si ahorrar, pues claro, al final se te quedan los 4 liberales del taxi de toda la vida y el resto se espanta. En cambio, otra cosa también plenamente liberal sería que frente al estado de bienestar, lo que habría, porque ya lo hubo en una época histórica, pues sería una red de asociaciones voluntarias eh, totalmente alejadas de las manos de los políticos y que controlaban los propios asociados y ya digo, alejadas de los políticos que hoy en día tienen muy mala fama y eso sería un punto a favor de esas sociedades. Yo creo que entre que hablas de medio cooperativas y de quitárselo de la casta, hasta casi te lo compra Íñigo Errejón. No sé qué opinas, Fernando. Opino que las Friendly Societies están muy bien, pero opino también que no es necesario, Agustín, que empleemos el término en inglés porque en español tenemos varios para decir lo mismo. No sé si te lo habrán comentado, pero vamos, esto de las Friendly Societies o sociedades amistosas, que no utilizamos, no, jamás se utiliza en español ese término de sociedades amistosas, vamos, el más común de todos es mutua. Ese seguro que lo has oído en multitud de ocasiones, pero en otros tiempos se les llamaba de otras maneras, se les llamaba hermandades de socorro, por ejemplo, en Montepíos, el origen de los Montepíos es básicamente eso, o directamente cofradías. Las cofradías no solo son las de Semana Santa, ¿no? Bueno, estos son los cofrades, pensamos especialmente en España, donde hay muchas cofradías, en prácticamente todas las ciudades del país, sobre todo en las del sur, siempre pensamos, una cofradía es unos tipos que están todo el año, custodian una serie de imágenes y las religiosas y las sacan a la calle en Semana Santa. No. Cofradía, aparte de eso, que también son cofrades, por supuesto, cofradía es, bueno, lo dice la palabra, cofratres, hermanos, ¿no? Una cofradía de pescadores, por ejemplo, los que seáis de Puerto de Mar, lo sabréis mejor que nadie, es una friendly society, es una sociedad amistosa y existen desde hace siglos las cofradías de pescadores. El hecho es que se ayudan mutuamente en el caso de que uno pues no pueda porque ha tenido un accidente o le vaya especialmente mal o qué sé yo, cada cofradía pues tendrá sus normas y a cambio el otro se compromete, es decir, se ayudan mutuamente. Son cofrades, se dedican al mismo oficio.
Esto ha existido desde siempre y fue a partir del siglo XIX, ya con la Revolución Industrial, cuando se las empezó a conocer como mutuas, por lo menos en España, o mutualidades. En Sudamérica también, en países como Chile o Argentina, se les llamaban mutuales, pero vamos, es exactamente lo mismo. Gente que se asociaba generalmente por el oficio. Si se dedicaban a mineros, pues una mutualidad de mineros. Si eran pescadores, pues una mutualidad de pescadores. Si eran agricultores del campo de X región, pues se mutualizaban de esa manera. Y significaba que se prestaban ayuda mutua, nada más. El famoso hoy por ti y mañana por mí. Hoy me va mal a mí, luego ruego que los demás me apoyéis y mañana os irá mal a alguno de vosotros y yo estaré dispuesto a apoyaros. Eso se hace un fondo común y se distribuye para... Bueno, pues la vida, ya sabéis, es una manera de aminorar la incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana y para eso se crean instituciones. Bueno, pues una de las instituciones es esto, es las sociedades nacidas desde abajo, desde siempre. La cofradía de pescadores no la crea la autoridad portuaria, ni muchísimo menos la crean los propios pescadores. Es más, en los puertos donde no hay pescadores, no hay cofradía de pescadores. O si solo hay 2 pescadores y lo hacen por afición, tampoco hay cofradía de pescadores. Tiene que haber hay una actividad económica que implique la existencia de un grupo medianamente grande que se autoorganiza. Antes de que le organicen desde arriba. En las fábricas era muy común que se mutualizasen... ya desde el siglo XIX, ya digo, y estoy hablando solo de España, que esto es extensible pues prácticamente a cualquier país occidental y por supuesto a toda Hispanoamérica. Se mutualizaban los trabajadores, ¿no? Pero también se mutualizaban los patronos para hacer frente, pues, por ejemplo, a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Que ciertas legislaciones, especialmente a partir ya de principios del siglo XX, pues empiezan a implantarse en todos los países que obligaban a indemnizar a un trabajador en el caso de que tuviese un accidente en el curso de su trabajo. Bien, pues para dar salida a ese problema que de pronto se les había presentado a todos los patronos, ¿qué se les ocurrió? Pues crear una mutualidad de patrones. Vamos a crearnos aquí, ponemos un fondo común y en el caso de que tengamos una desgracia, Dios no lo quiera, pero si la tenemos porque estas cosas suceden, pues podamos tirar de este fondo. Pero no solo había mutuas de trabajo, como os podéis imaginar. Desde muy antiguo hubo mutuas de ahorro, por ejemplo, que serían para prestar a bajo interés, especialmente en ciertos oficios, ¿no? Bueno, pues necesito una cantidad para comprar semillas, por ejemplo, o pesticidas o algo así. Bueno, pues en lugar de ir a la banca convencional, que me va a freír a intereses, voy a la cooperativa de crédito, que se podría llamar ahora con terminología actual. Pero en el fondo era una mutua. Y eso, lo mismo, es algo bastante antiguo. También hay mutuas sanitarias para prestarse, en este caso ayuda mutua a nuevos servicios médicos. Hoy eres tú el que está enfermo, pues mañana lo seré yo, ¿no? También mutuas de seguros. Una de las aseguradoras más grandes de España se llama Mutua Madrileña. Los que sois madrileños lo conocéis, pues estamos todos hartos de ver el nombre escrito por todas partes, cuando no directamente es que hemos sido clientes, o lo somos o lo hemos sido en algún momento de nuestra vida. Pues esta es muy antigua, la Mutua Madrileña tiene casi 100 años y nació para asegurar automóviles que también tenían accidentes. En la época de esto nació en tiempos de Alfonso XIII, había pocos coches circulando por Madrid, pero sí los suficientes para que se pegasen algún golpe de vez en cuando. Y eso los dueños de automóviles dijeron, oye, ¿y si nos mutualizamos? Porque yo cada vez que me doy un tortazo con el coche, pues me cuesta un dineral o directamente no puedo conducirlo durante mucho tiempo hasta que no tengo esa cantidad de dinero para arreglarlo, ¿no? Pues así es como nació. Pues de hecho, si venís a Madrid, veréis que está toda la ciudad llena de edificios en los que arriba pone Mutua Madrileña. Está por el rótulo. No es que todos sean de la Mutua Madrileña, sino que los gestores de la Mutua, una de las vías que encontraron para mantener la Mutua funcionando fue comprar inmuebles. Que muchos inmuebles que son suyos, aunque no tengan oficinas propias allí, pues le ponen lo de Mutua Madrileña arriba. Hoy, por supuesto, es mucho más que una mutua de un seguro de automóviles. Hoy la mutua madrileña, que la conocemos obviamente como la Mutua sin más, pues asegura de todo. No sé yo si las piernas de los futbolistas también las asegurará, pero vamos, que estoy convencido que si Cristiano Ronaldo pide presupuesto, se lo hacen. En fin, las mutuas, Agustín, son efectivamente algo realmente bueno y son el recordatorio de que el Estado llega tarde a todo y llega mal. Es decir, cubre un hueco que ya estaba cubierto por la sociedad civil. La mutualidad es la sociedad civil organizándose por su cuenta y desde abajo.
Cuando llegué a Guatemala hace un par de años, vi que los españoles de allí, la comunidad de españoles de allí, los residentes, tenían una cosa llamada beneficencia española, que había sido fundada muchos años antes, a principios de siglo, por unos emigrantes que habían llegado, vieron que necesitaban servicios médicos y tal, y al final crearon esto de la beneficencia española, conocida allí como la BENE, sin más, y hoy es una de las principales aseguradoras médicas del país, de toda Guatemala. Eso sí, para poder formar parte de la BENE, como sus fundadores indicaron, hacía falta ser español de nacionalidad, quiero decir. Cuando nada más te aceptan como miembro de uno de los principales hospitales de la ciudad, es suyo. Se llama, por cierto, el Hospital del Pilar. Y es muy bueno y da muy buenos servicios, pero todo en función de una mutua, de ayuda mutua. Tú pagas una cantidad, puede ser que ese año no necesites servicios médicos, pero a los 3 años te detecten una enfermedad grave y entonces necesites que los demás te ayuden. Vamos, este caso lo he conocido personalmente. Así que la única condición es que tengas el pasaporte español o que estés casado o casada con un español. Es decir, que a Bastos, a quien conocerás, Agustín, supongo, le aceptarían como miembro de la BENE, aunque él probablemente diría que no, de eso estoy convencido. Pero bueno, que las mutuas, en definitiva, son un gran invento. Vamos a continuamos con Jon Ballesteros, que nos trae un tema del mes pasado, no sé si lo escuchasteis, no sé si seguisteis la contra en el mes de agosto. Desde luego de audiencia fue estupendamente bien, batí todos los récords de audiencia superiores a los meses anteriores. Esto de trabajar en verano tiene sus ventajas. Tuve más descargas que nunca, cerca de 250.000, que lo calculé el otro día, estuve sumando lo que me venía de iVoox más lo que me venía de YouTube y dije, bueno, qué barbaridad. Qué afortunado que soy. Bueno, pues en una un contraplano concretamente del mes pasado, hace un mes más o menos, pues un oyente me dijo que algunos de los comentarios de este programa eran machistas. Y yo le contesté con toda la educación del mundo y le pedí disculpas. Pues muy bien, a Jon eso no le parece bien. El comentario que te hizo la oyente en el último contraplano sobre que la mayor cantidad de oyentes que tienen la contracrónica son hombres y que por ende ha escuchado algunos comentarios machistas. Y debo decir que no tienes por qué pedir perdón absolutamente por nada. Y es que yo llevo escuchándote desde El color del dinero y bueno, viéndote en YouTube desde hace mucho tiempo atrás. He visto tus conferencias, he visto la verdad gran parte, por no decir todo, el material que has sacado. Y la verdad no he llegado a escuchar un comentario machista o algo en lo cual tú debas disculparte. Y es que esto lo has dicho. No ibas a permitir que nadie dijera lo que puedes decir o te dijera el contenido que ibas a llevar a la contracrónica. Y pienso que la contracrónica es un espacio que debe estar completamente libre de lo políticamente correcto. Y de estas personas que vienen con el rollo de que han escuchado algo racista, han escuchado algo sexista o han escuchado algo machista, este tipo de personas siempre intentan imponer sus ideas a lo que tú debes decir. Hasta tal punto que llegaste a decir que, bueno, que ibas a mirar tus privilegios, que ibas a ver, que te ibas a contener un poco a la hora de hablar. Y no es lo que pienso yo que la mayoría queremos. Lamentándolo mucho por la oyente, si le llega a disgustar unos comentarios que realmente no he escuchado que se hicieran, bueno, hay muchos programas que puede escuchar y que seguramente hablarán como a ella le encantaría escuchar. Pero creo que la contracrónica debe mantenerse fiel a lo que siempre ha sido, un espacio en el cual cualquier persona se puede expresar como quiere, decir lo que quiere, y la verdad pienso que somos suficientemente mayorcitos como para andarnos con estas historias de que algo es sexista o algo es racista, o etcétera. Hombre, salvo que realmente sí lo sea, pero en ningún momento he escuchado ni comentarios de los oyentes, ni comentarios tuyos de ningún tipo al respecto sobre esto. Bueno, Jon, ante una dama siempre hay que disculparse, incluso cuando se tiene la razón. Decía Napoleón que las batallas con las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Y tenía más razón que un santo, más razón que Napoleón, te lo puedo asegurar. A ver, la oyente en cuestión, que se llamaba Rowena, era y sigue siendo, espero, de La Coruña,
Lo dijo de una manera muy correcta, además me recomendó una buena serie, Borgen concretamente, y lo dijo de manera muy correcta y muy educada, y yo respondí con el mismo lenguaje, solo faltaba, ¿no? Decía que a ella le parecía, y dije, bueno, pues que si le había parecido que lo sentía, no es porque yo considerase que soy machista, que no creo serlo, pero vamos, no soy yo el que lo tiene que decir, sino los demás, no es algo de lo que me acusan habitualmente, y bien, pues si te lo parecía, lo siento si alguna cosa te ha sentado mal. Pero vamos, lo de revisar mis privilegios, yo no lo dije de coña, lo dije de broma. A ver, ya sabes que soy muy dado a tomármelo todo a chacota. Seguimos con Juliana, que es una oyente de Bogotá, Colombia, que nos quiere hablar sobre la visita del Papa a su país, que está en estos momentos, en estos precisos instantes, está el Papa Francisco en Colombia. En la primera semana de septiembre, el Papa Francisco visitará Colombia. Para tal fin, el gobierno ha anunciado una partida económica de unos 14 millones de euros. La economía de este país está contraída y este gobierno totalmente quebrado y desprestigiado por el desastroso proceso de paz que ya estamos empezando a pagar de nuestros bolsillos, y esto es para indignarse. Y sí estoy indignada, no solo por el gasto innecesario, sino porque además es poco el debate que se genera en cuanto a que, en mi opinión, un Estado no debería hacer este tipo de gastos. Es decir, el Papa no cobra por venir, y como un jefe de Estado, su Estado debe pagar sus desplazamientos. Y en últimas debería ser la Iglesia Católica la que financie por completo esto. Un Estado que se dice laico debe mantener la separación Iglesia y Estado de cualquier religión, porque luego, ¿por qué no financiar la venida del megapastor X o del Dalai Lama o de qué sé yo? Los recursos públicos no deben utilizarse para financiar a ninguna religión, pero en Colombia, un país mayoritariamente católico, entiendo que esto se debata poco o nada. 15 millones de euros en 6 días. Y sin pretender hacer demagogia, te comento que simultáneamente se anuncian recortes en el presupuesto del Instituto de Investigación de Ciencia y en el presupuesto del Deporte Nacional. Ambas cosas muchísimo más productivas para una nación. En fin, que me duele que mis impuestos, que no son pocos, se vayan a alimentar las creencias religiosas de solo una parte de la población. Pues no sé qué porcentaje de católicos, Juliana, de católicos declarados, quiero decir. Esto de usted, cuando dicen que en España ¿cuántos católicos hay? Pues depende, los hay de misa diaria y los hay que simplemente se declaran católicos porque están bautizados, porque van a alguna boda y algún bautizo y poco más, pero si les preguntas qué religión tienen te van a decir católicos. Esto de la religión no es, digamos, muy digital, no es A o B. Hay un montón, no es ni blanco ni negro, hay un montón de grises entre medias, es decir, entre el ateo que niega absolutamente la existencia de Dios y el tío beato que se pasa el día en misa, bueno, pues entre medias hay un montón, una gama casi infinita de grises. De ahí que cuando se hacen las estadísticas suele decir católicos declarados, que te declaras a ti mismo como católico, pues desconozco cuántos habrá en Colombia, pero vamos, calculo que serán el 70-80% por ahí, porque allí supongo que los evangélicos estos que vienen de Norteamérica, pues se os habrán metido hasta la cocina, como en otros países de Hispanoamérica, que han empezado a aparecer ministerios, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque se ha calcado del inglés, ¿no? Eso de ministerios no sé qué. A mí, claro, de ministerio me suena a unos tíos políticos con unos manguitos redactando papeles. Esto es lo que nos pasa cuando pillamos palabras en otro idioma y las calcamos directamente al nuestro. Un ministerio en español significa otra cosa. No un tipo generalmente vestido de traje, pues hablando de leyendo la Biblia y demás, ¿no? Deberían, no sé, sermones, Pepito. Vale, lo de sermones lo entenderíamos a la perfección, pero lo de ministerios en España no han tenido mucho éxito, básicamente porque este es un país muy descreído, pero a estas alturas no lo ha sido siempre, eso es cierto, por lo menos hoy en día. Pero en otros países, especialmente Hispanoamérica, estas iglesias protestantes, estos evangélicos, están teniendo mucho éxito. Respecto a lo que me comentas de que el gobierno se gaste un dineral en recibir al Papa, bueno, pues tiene varias explicaciones y todas pasan por la política. La primera y la más evidente es que el Papa, el sumo pontífice, además de ser sumo pontífice, un título, por cierto, heredado de los Pontifex Maximus, heredado de los emperadores romanos, pues aparte de eso es un jefe de Estado, como cualquier otro, del Estado más pequeño del mundo, pero no deja de ser un Estado. El ser un Estado
te abre, o ser jefe de Estado te abre las puertas de ciertos recibimientos, aunque tu Estado sea muy enano. Todos en principio valen lo mismo. Están en la ONU y vale lo mismo Estados Unidos que un paísito pequeño de África. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Ya. Si en este país vive menos gente que en 5 manzanas de Nueva York, ya, pero no dejan de ser un Estado con su bandera, su himno, etcétera. Bueno, pues el Vaticano es un Estado, la Ciudad del Vaticano, un Estado muy particular, muy peculiar, con natalidad cero y sin grandes problemas de orden público, por no decir ninguno. No sé, a lo mejor algún turista que escupa en la plaza de San Pedro y poco más. Bueno, eso por un lado. Y por lo tanto, como jefe de Estado, pues el protocolo debe de ser, digamos, propio de un jefe de Estado. Pues claro, eso no cuesta 15 millones de euros, eso es la verdad. Es decir, que si se presenta allí mañana el presidente de la República de Austria, no creo que se gasten ese dinero. Se le recibiría bien, obviamente, pero vamos, se le daría quizá una cena de gala o una cosa así y poco más. Pero es que el Papa no es un jefe de Estado cualquiera. Eso creo que alcanzas a entenderlo, Juliana. Es el líder espiritual de mucha gente, de millones de personas en todo el mundo y por supuesto también en Colombia. ¿Esto qué le permite a Santos? Pues le permite apuntarse un tanto, y más ahora que está en horas bajas, que tiene la popularidad, digamos, en caída libre, entonces, y lleva así bastantes meses. Entonces esto, pues, darse brillo, ¿no?, que diríamos en España. No sé, yo creo que con el plan de paz con las FARC en entredicho, una oposición interna poderosa. Yo leo la prensa colombiana y lo voy viendo. Bueno, no le termina de salir a este hombre por mucho premio Nobel que le hayan dado. La economía la tiene efectivamente muy tocada. Y la popularidad bajísima, pues que haya venido el Papa Francisco a Colombia, ha sido una gran noticia, por lo menos para él. De hecho, voy más lejos, Juliana. Te digo ya una cosa, estoy convencido de que si fuese el Dalai Lama el que le permitiese darse brillo, el que le diese la oportunidad de pasearse por Bogotá y por otras ciudades, de salir en la televisión, etcétera, te aseguro que invitaría al Dalai Lama. Pero me da la impresión, lo desconozco, pero sospecho, y tengo motivos fundados para sospecharlo, que el budismo no causa precisamente furor en Colombia. Creo yo, lo mismo me equivoco, y resulta que me dices, no, pues hay muchísimos budistas. Lo dudo. Pero vamos, en el caso de que fuese el Dalai Lama, pues estaría allí, hubieran recibido al hombre este, que por cierto está ya muy mayor, de tener 80 y tantos años, pues lo hubieran recibido. Bueno, el Papa también anda por ahí, Lo hubieran recibido y se lo hubieran llevado desde un extremo al otro del país. En fin, es política y así tienes que entenderlo. Y 15 millones por una campaña, 15 millones de euros por una campaña publicitaria o propagandística de estas características, saliendo en toda la prensa mundial, dentro del país, quedando como bueno, eso es peccata minuta, es nada, es calderilla, es dinero de bolsillo, nada. Normalmente estas cosas suelen salir bastante más caras, pero efectivamente es política. Por si no lo imaginabas, te lo digo yo ya. Estas cosas son siempre política. Pues muy bien, vamos a continuar y continuamos con Carlos, que es de Valencia, pero vive en Múnich. Y Carlos nos quiere traer de nuevo, pues no es un tema que sea la primera vez que viene a la contrarréplica, nos quiere traer el tema del urbanismo, que es, por lo que veo, algo así como el tema inagotable. Y quería hacerte una pregunta en referencia al urbanismo. Como es un tema cansoso, te doy 2 ejemplos y a ver qué opinas. Uno sería para mí el más socialista, que es el de Múnich o Salzburgo, que son ciudades en las que claramente alguien se ha sentado y ha dicho, pues bueno, en esta zona tantas alturas, tal tipo de edificación y tantos metros de acera y de jardín por casa. Y otro sería el más liberal desde mi punto de vista, que es el de la Comunidad Valenciana y en zonas, pues, por ejemplo, Cullera o Alicante, en las que básicamente ahí tienes un terreno y como es tu terreno te haces lo que quieras. Y entonces, pues nada, no sé cómo lo ves. Yo me quedo con el socialista, a pesar de ser bastante liberal. Pues bueno, yo creo que cierta normativa urbanística sí es necesaria. Si te soy sincero, aunque sea solo porque las ciudades modernas no son como las ciudades medievales. Necesitas meter automóviles por las calles, conducciones de gas, de electricidad, de comunicaciones, teléfono, fibra óptica, etcétera. Algo de planificación y de planificación urbanística es necesaria. Cuando vas a hacer un barrio nuevo, ¿no? Necesitas tener previstas una serie de cosas. Ahora bien, el problema está dónde nace esa planificación. Simplemente. Es decir, si va a ser a nivel nacional o regional o comarcal o municipal. Yo siempre estaré a favor de que todo nazca de abajo.
Y lo digo siempre. Y lo de abajo, por lo menos en España, la unidad básica de gobierno es el municipio. Simple. En Alemania tenéis una cosa que se llama el Kreis, que sería traducido el círculo, que es algo así como la comarca, ¿no? Que está a caballo. No tienen provincias, pero tienen Kreis, que son muchísimos en Alemania, aproximadamente unos 200.000 habitantes cada uno de ellos. La legislación, la normativa urbanística en Alemania, la verdad es que, si te soy sincero, no sé de dónde viene, no sé si la hace Berlín, la hace el Estado federado, la hace el Regierungsbezirk, que es algo así como la región administrativa, la hace el Kreis o directamente la hace la ciudad, pero desde luego alguien la hace, pero tiene una normativa urbanística estricta. Y a la vista está, cualquiera que vaya a Alemania, esta descripción que has hecho de Múnich es aplicable a Hamburgo, a Erfurt o a cualquier otra ciudad alemana, ¿no? Y también a otras muchas ciudades europeas, incluidas por supuesto las españolas. Ahora, lo ideal, a mí, por lo menos desde mi punto de vista, pues sería el municipio en España, desde luego, que es la unidad administrativa más pequeña, o iría incluso más lejos. En el caso de las ciudades grandes, los distritos. En Madrid en concreto hay 21 distritos. Bueno, pues que el distrito se encargase de eso, que no fuese una cosa muy draconiana, ¿no? Que te impidiese que crease barrios horrendos como algunos que se han creado en Madrid precisamente por exceso de planificación. En el caso de que no te guste, pues porque no, miran, es que en este municipio no dejan edificar casas de más de 3 pisos, y yo quiero construir unas oficinas, unas rascacielos, pero no dejan. Bueno, pues te vas al municipio al lado o al distrito al lado. Es tan sencillo, a levantar tu casa o a levantar tu edificio o oficinas. En cierto modo hay competencia. Las ciudades hasta se pueden especializar, ¿no? Aquí lo que va a haber es, tendrías municipios con edificios altos y alta densidad y buenos sistemas de transporte muy eficientes, y otros pues de casitas con jardín, ¿no? Es como yo lo veo, pero nacido siempre, insisto, desde abajo. Luego ya tú eliges dónde quieres vivir. El problema viene cuando se planifica desde arriba, en función de un diseño político predeterminado. Esto, como se veía, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? En los países del este. No, aquí todos los rusos o todos los polacos o todos los checos tienen que vivir en edificios altos, con avenidas que son todas iguales, etc. Claro, entras en esos barrios y en esas ciudades del socialismo real y sientes un resquemor interior indescriptible. Y dices, bueno, esto además es que es inhumano. Bueno, sí, es el producto del planificador llevado sobre el mapa. Y además tenían la capacidad y el poder, porque el poder local en la Polonia Jaruzelski era nulo. Se decidía todo desde Varsovia en función de unos criterios políticos fijados en Varsovia. Y quien dice Varsovia dice Bucarest, dice Moscú o dice Tirana, que es la capital de Albania, ¿no? Es decir, yo creo que el problema más bien está ahí. Y luego otra cosa que me ha sorprendido que me la dijeses, ¿no? Es que esto es una cosa, lo de la normativa urbanística en la Comunidad Valenciana, es que es muy liberal, no sé. No sé si la conoces bien. La Comunidad Valenciana, como en todas las comunidades autónomas en España, no tienen nada de liberal. Las normativas urbanísticas, todo lo contrario, son leoninas. La Generalidad de Valencia, este dato lo he ido a buscar porque me sonaba de haberlo visto en la propia Valencia y me llamó la atención. Tiene una consejería que se llama de Vivienda y Vertebración del Territorio. Ahí te lo dejo, ¿no? Y se me hace, en serio te lo digo, más difícil encontrar un nombre. Se me hace difícil, pero por no decir imposible, encontrar un nombre más soviético, la verdad. Carlos Cordero, que es un oyente de Venezuela, tiene una pregunta de tipo histórico. Me gustaría su opinión sobre la guerra entre España e Inglaterra en 1741 en el sitio de Cartagena de India. Y cómo esto determinó en la decisión de la corona para convertir a Venezuela en una capitanía o en un cuartel militar. Un lastre que ha acompañado a los venezolanos y que aún no hemos podido superar. Bueno, Carlos, el sitio de Cartagena fue en el año 1741 y la creación de la Capitanía General de Venezuela data de 1777. Son concretamente pues 36 años de diferencia. No hay una relación inmediata entre la guerra de la oreja de Jenkins, la guerra entre España y el Reino Unido del año 1740 y la creación de esta Capitanía General.
Esta capitanía, supongo que conocerás bien la historia de tu propio país, pero vamos, te la refresco. La Capitanía General de Venezuela se crea dentro del Virreinato de Nueva Granada, con las nuevas reformas que hicieron los Borbones en América. Hasta entonces ese virreinato no existía. Y lo crean desde cero. Dicen, bueno, hace falta más unidades administrativas para racionalizar la administración en América y crean este virreinato. La sede o la capital la ponen en Bogotá, y este virreinato tenía 3 intendencias militares. Una estaba en Cartagena, lógicamente, en Cartagena de Indias, la otra en Portobelo, actualmente en Panamá. Está en la costa del Caribe de Panamá. La capital, ciudad de Panamá, está en la costa del Pacífico. Está no muy lejos de la ciudad de Colón, aunque hoy Portobelo sigue existiendo, pues un sitio muy pequeñito, pero tiene un fuerte magnífico de la época de la colonia, bien bonito, unas cuantas iglesias. Lo destruyeron los ingleses, bueno, no del todo, porque sigue viviendo gente allí, pero vamos, pues ahí estaba la otra, y la tercera intendencia militar estaba en Caracas. Luego ya, a partir de ese siglo, a lo largo del siglo XVIII, pues la actual Venezuela fue tomando importancia poco a poco. A lo largo de los años, a lo largo del siglo XVIII, fue haciéndose cada vez más importante. Y es entonces cuando se abre una Real Audiencia, pero ya a finales del siglo XVIII, ya en tiempos de Carlos III, independiente de facto de la propia Bogotá. Lo cual tiene cierta lógica, porque los barcos llegaban antes, las noticias de España llegaban antes a Caracas que a Bogotá. Ten en cuenta que Caracas está muy cerca del mar. Se levantó allí, se fundó allí precisamente por eso. Estaba relativamente protegida de los ataques de los piratas, que estaban en el Caribe, a 1000 metros de altura, detrás de unas montañas, pero muy cerquita del mar. De hecho, si no conoces bien el país y miras sobre un mapa de América, piensas al principio que Caracas tiene puerto, de lo cerca que está. Si lo ves en un mapa, que es un mapa grande, un mapa de América, ¿no? Pues bien, así es como Venezuela va avanzando a lo largo del siglo XVIII y cómo se crea primero la Capitanía General y luego llega la Real Audiencia. Pero vamos, la de Venezuela no fue la única Capitanía General de la América Española, ¿eh? Santo Domingo fue sede de una Capitanía General desde 1525, desde el principio prácticamente. Y el país, Santo Domingo, es decir, la República Dominicana, siempre fue muy pacífico. Pues idem con Guatemala, otra Capitanía General, en este caso dependiente del Virreinato de Nueva España. O Puerto Rico, sede de otra Capitanía General. O el propio Chile, sede también de otra Capitanía General. Es decir, que no hay una relación entre la existencia de una Capitanía General y la violencia posterior ya en la etapa republicana. O esa relación solo se verifica en el caso de Venezuela. En el resto, como puedes ver, no se verifica de ninguna manera. En fin, yo ya sé que os gusta echarle de todo la culpa a España, pase lo que pase. Todo lo malo, por supuesto, siempre es culpa de España. Es como el chivo expiatorio definitivo. Pero, en fin, en este caso los hechos no se sostienen. A ver, desde que Diego de Losada fundó Caracas en el siglo XVI hasta la independencia de Venezuela a principios del siglo XIX, Caracas fue una ciudad colonial muy agradable, pequeña, tenía unos 30.000 habitantes, un convento, una catedral, tenía diócesis propia. Pues bien, en los 2 siglos y medio, desde su fundación hasta que aparece la República de Venezuela, las mayores tragedias que tuvo que enfrentar esta ciudad y Venezuela en su conjunto, pero vamos, la capital, fueron una invasión fallida, por cierto, un pirata inglés en tiempos de Felipe II y un terremoto en tiempos de Felipe IV, 80 años más tarde. En fin, compáramelo con Cartagena de Indias o con La Habana. Tuvieron una historia realmente violenta, especialmente La Habana, que la intentaban tomar cada 2 por 3 los ingleses, ¿no? Así que no hay relación. Las razones eran otras, pero no están, a pesar de lo que... Y no es la primera vez que lo oigo esto, ya lo he oído en más de una ocasión. Es que Venezuela tiene una historia violenta porque los españoles pusieron aquí un cuartel. Pusieron una Capitanía General como si hubiera sido la única Capitanía General de América. Muy bien, pues vamos a continuar y a terminar, porque me he comido el programa, y vamos a terminar con Ernesto, que es un oyente de Murcia, un habitual de la Contracrónica, que trae un tema medioambiental, que son asuntos que también vienen a ser recurrentes en la Contracrónica cada cierto tiempo. Quería hacerte una pregunta que llevo un tiempo, me ronda la cabeza, y es si se puede ser liberal, libertario y que al mismo tiempo te guste la naturaleza. Te lo digo porque a mí, por ejemplo, pues me gusta ver las montañas
verde, los ríos limpios, las playas limpias también, pero no sé si eso es compatible con la libertad de producción para las empresas y demás. Entonces, en ese sentido, me siento un poco cerca de la izquierda y un poco culpable. Sé que, por ejemplo, el país de referencia nuestro, Suiza, pues han conseguido una conservación del entorno, la verdad es que admirable, pero sí que es cierto también que la gente en Suiza está obligada a reciclar bajo multas bastante potentes y a comprar ciertas bolsas de basura en el supermercado, que no sé si son o de los cantones, de los gobiernos, no sé exactamente cómo lo llevan. Entonces, pues ahí estaba mi duda. Sé que a ti no te gusta mucho el tema de la naturaleza, pero bueno, creo que es un tema que puede ser importante. Ya que estoy, pues te propongo un tema para la contrahistoria, que sería un poco Suiza y también pues, cómo han llegado al nivel de vida que tienen hoy en día. Nada más, un saludo. Ernesto, a mí sí me gusta la naturaleza, me gusta admirarla, claro, y verla e incluso olerla si voy a la montaña. A mí lo que no me gusta es estar dentro de ella, pero no me gusta estar dentro de ella porque está llena de peligros. Es decir, la selva está muy bonita, pero para verla desde el avión o desde la carretera. Y lo mismo con un bosque. Está bien, bueno, y entiendo que haya gente que le guste eso, pero y exponerse a esos peligros, pero pues a mí personalmente no me gusta, pero me gusta que esté ahí. Es decir, que haya bosques y que haya selvas y glaciares y todas estas cosas. Es decir, me encanta, me gusta ver bosques llenos de vida y ríos limpios. Lo que no hago es bañarme en ellos. Yo sigo el consejo de mi madre. Me decía, nunca camines donde no veas el suelo y no te bañes donde no veas el fondo. Esto es sabiduría madrileña centenaria. Que esto va pasando de padres a hijos y, oye, nos va muy bien, ¿eh? Aquí cada vez somos más, así que significa que sobrevivimos y nos conseguimos reproducir. Muy bien, el tema de Suiza, que me lo traes como ejemplo de política medioambiental, pues ahí la política medioambiental, o buena parte de la política medioambiental, es cantonal, como casi todo. Suiza en realidad son 26 paisitos confederados entre ellos, con un gobierno central que se van turnando, ni siquiera tiene un presidente propiamente dicho, y bien, el gobierno federal se ocupa de temas, digamos, serios, ¿no? La representación internacional, la defensa del país y poco más, y el resto todo está cantonalizado. Y a la vista está que tienen un país limpio, verde y lustroso. Cualquiera que vaya a Suiza lo ve. Pero vamos, Suiza no está limpia por la regulación. Suiza está limpia porque los suizos son asquerosamente ricos. Entonces, cuando un país es rico, el país suele estar limpio y suele ser muy verde y valorar mucho el medio ambiente. Es decir, pero vamos, por lo demás, y esto, no sé, quizá no te lo han comentado, no lo has leído, la legislación medioambiental en Suiza es menos estricta que en la Unión Europea. Y esa es la razón por la que Basilea, por ejemplo, en el río Rin, es donde el río Rin empieza a ser navegable, está en un triángulo, un Dreieck que llaman en alemán, entre Francia, Suiza y Alemania. Pues la ciudad está en el vértice suizo, es donde está todo el polo industrial. Porque ahí entran industrias que ni en Francia ni en Alemania podrían estar no cumplen con la legislación medioambiental europea, que ya te digo que es severísima, ¿no? De todas maneras, esto que sientes, esto que te sientes un poco acomplejado con la izquierda en temas medioambientales, pues claro, ellos se supone que son los grandes paladines del medio ambiente. Pues mira, la realidad es muy otra, ¿eh? La realidad es que allá donde han tenido un gobierno comunista, el medio ambiente ha quedado devastado. Eso es lo cierto. Esto no es la teoría, ni las declaraciones, ni los golpes en el pecho. Eso es lo cierto, lo real, lo tangible. Porque en los países comunistas todo es política. Los desastres además se ocultan porque no existe nada ni remotamente parecido a la libertad de prensa. Y la planificación es centralizada. Lo que decía antes, de Varsovia o de Bucarest o de Moscú. En la URSS, mira, desecaron un mar entero, el mar de Aral. Que hoy no es ni sombra, no es que está seco, es un desierto. Y está donde estaba el mar de Aral, hay una cosa que se llama el desierto Aralkum. Reventaron una central nuclear por estar haciendo el indio y por estar haciendo pruebas, la central de Chernóbil. Hicieron desaparecer 2 ríos gigantescos en el centro de Asia, la Mudaria y el Sirdaria. Bueno, y contaminaron áreas enteras de Siberia con vertidos tóxicos, sin que nadie se enterase, por supuesto.
Vamos, y como estas, los disparates medioambientales del socialismo real son muchísimos. Hace cosa de un mes publiqué una entrada en mi página web sobre esto mismo, pero de Cuba. Que a pesar de que no, esto es el verdadero país sostenible y tal igual, es mentira. Es imposible la sostenibilidad con un gobierno dictatorial y sobre todo con miseria. Porque lo que te decía de Suiza al principio es que la clave de que sea un país limpio y verde no es la legislación, es que es rico, simplemente. Es decir, por regla general, no es que se cumple, se cuida más el medio ambiente cuanto más rico es un país. Es decir, cuando dejas de ver a un árbol como combustible y empiezas a verlo como fuente de sombra o directamente de decoración, como empiezas a verlo como lo veo yo. Como te decía, que a mí me gusta admirar la naturaleza, pero yo no, cuando veo un bosque no pienso en, voy a ver si talo 2 o 3 árboles para cocinar esta noche en casa. Y si veo un ciervo, y cerca de Madrid hay un bosque muy grande que se llama el Monte del Pardo, y si vas en el tren ves los gamos y los ciervos corretear. Me gusta mirar por la ventanilla, solo para ver los ciervos, brincar ahí con las crías. Es agradable, con la ciudad de fondo. No pienso, a ver si me como uno. No, si necesito comer, pues no tengo más que ir a la cafetería del tren o ir al supermercado cuando llego a casa. Es así como funciona en casi cualquier país rico. No pensamos en la naturaleza como fuente de... No nos la comemos, en una palabra. Así, de manera desorganizada. Por supuesto que nos seguimos comiendo la naturaleza porque vivimos de ella, ¿no? Pero no vemos un árbol enfrente de casa, en un parque, y pensamos en calentarnos con él, sino en sentarnos a la sombra a leer. Es decir, al final... cuanto más rico es un país, más cuida del medio ambiente de manera natural, y ese cuidado nace desde abajo. Es cuando empezamos a exigir a nuestros vecinos y a nuestro ayuntamiento que cuide los parques, que cuide que esté el suelo limpio, que la gente recicle, y eso nace desde abajo. Y como de lo que se trata es de que los países sean ricos para que se cuide el medio ambiente, pues yo creo que todos sabemos, y tú especialmente, cuál es el modo de enriquecer a un país. No hace falta que te lo diga. Los países más ricos del mundo son los más capitalistas y también los que prestan mayor atención a los temas medioambientales. Una cosa va con la otra. Los países que menos atención prestan compárame a Haití y Nueva Zelanda. Te diría, te vendría alguno, esto es un ejemplo de capitalismo. Pues no sé de qué capitalismo, pero bueno. Al final, si quieres que los bosques sigan siendo verdes, la mejor manera es que la gente sea rica. Quieres que sobrevivan las especies, no hay más que ver. Hace no mucho veía un mapa de Europa en 1900, 1930, 40, etcétera, así hasta el día de hoy. Bueno, pues hoy Europa es infinitamente más verde que hace 100 años. Entre otras cosas porque no nos calentamos con el paisaje. Ya sabéis el frío que hace aquí en invierno. Nos calentamos con gas natural que traemos del desierto argelino, de Qatar, o con estufas eléctricas, pero no quemamos los bosques. Y como tenemos la agricultura muy, muy extremadamente especializada y es muy eficiente, no hace falta roturar campos continuamente para plantar cultivos, o directamente lo importamos de otros países. En fin, bueno, no me quiero enrollar más porque ya me he enrollado suficiente. Terminamos con esto la contrarréplica de hoy, ya sabéis, el teléfono os lo da al principio, ya me lo he apuntado, pero no sé dónde metió la hoja, y ya os lo daré la semana que viene otra vez. Así que solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.